Un hombre camina por una calle cualquiera, bajo la luz indiferente de los faroles. Sus pasos son torpes y de pronto tropieza con una piedra que nadie más notó. El gesto parece intrascendente, una simple caída que no deja heridas. Sin embargo, el instante se transforma en una tormenta interior cuando siente que alguien lo ha visto. La vergüenza aparece como un relámpago. No se trata de dolor físico, sino del peso insoportable de ser observado. Jean-Paul Sartre habría dicho que en ese momento el individuo descubre su propia vulnerabilidad, no porque tropezó, sino porque sabe que su existencia se ha expuesto a la mirada de otro. Ese instante cotidiano revela un fenómeno mucho más profundo. No somos únicamente lo que creemos de nosotros mismos, sino lo que intuimos que los demás ven. El tropiezo se vuelve humillación solo porque se despliega ante los ojos ajenos. El yo se desdobla. Por un lado está la experiencia personal y por el otro, la proyección que sospechamos que los demás fabrican en silencio. Esa tensión marca la naturaleza de la vergüenza. No es un error en sí lo que nos atormenta, sino la conciencia de que ese error nos convierte en un espectáculo. Sartre afirmaba que el ser humano se descubre en el acto de ser mirado. Antes de ese momento caminaba en una aparente libertad, dueño de sus gestos y pensamientos. Pero al sentir la presencia del otro, todo cambia. El sujeto se convierte en objeto. Ya no es simplemente alguien que camina. Ahora es alguien que tropezó, alguien ridiculizado en el teatro invisible de la percepción ajena. La mirada transforma la experiencia y la congela en un relato que no se controla. En ese punto, la vergüenza es la manifestación del descubrimiento de nuestra condición dual. Somos seres que se piensan a sí mismos, pero también seres capturados por lo que los demás piensan que somos. Lo fascinante es que la vergüenza aparece incluso en situaciones donde no existe certeza de haber sido visto. Basta la sospecha, la idea de que quizás alguien estuvo allí, para que se encienda la sensación de incomodidad. El hombre que tropieza y se levanta de inmediato no busca tanto recomponerse físicamente como borrar la imagen de vulnerabilidad que imagina proyectada. Es la mera posibilidad de la mirada lo que basta para despertar el malestar. La vergüenza, entonces, no depende del hecho objetivo, sino de la conciencia de estar expuesto. En esa exposición se revela una verdad existencial. Nunca somos dueños absolutos de lo que representamos. Nos movemos en un espacio donde nuestra identidad fluctúa entre lo que creemos ser y lo que los demás perciben. La vergüenza es la irrupción de ese desfase. Por eso se siente tan punzante, porque muestra que no controlamos nuestra propia esencia cuando se convierte en espectáculo público. Lo que creíamos íntimo se ve secuestrado por una perspectiva que no podemos gobernar. Sartre veía en este fenómeno un punto crucial para comprender la naturaleza humana. La mirada no es un simple contacto visual, es la confirmación de que existimos en un mundo compartido, donde cada acción puede ser interpretada y etiquetada. El otro no se limita a contemplarnos, sino que nos define en ese instante. Si me sorprenden espiando por una rendija, no soy simplemente alguien que observa. Bajo la mirada del otro me convierto en un ser descubierto, un intruso, un culpable. Esa metamorfosis ocurre en segundos y lo que se siente es vergüenza. Lo interesante es que esa experiencia no se reduce a lo ridículo o a lo torpe. También ocurre en el terreno de los deseos, de las pasiones, de las aspiraciones más profundas. La vergüenza surge cuando nuestras motivaciones internas, que creíamos secretas, se ven iluminadas por una luz que no controlamos. No importa si la mirada es benévola o cruel. Lo que hiere es el hecho mismo de ser revelado. Allí radica la intensidad del sentimiento, en esa brusca certeza de no poder esconder lo que somos. Al vivir este fenómeno, comprendemos que nunca estamos solos del todo. Incluso en la intimidad más silenciosa, la posibilidad del otro late como una presencia invisible. La vergüenza demuestra que la mirada se interioriza,
que cargamos dentro de nosotros la figura del espectador que podría aparecer en cualquier momento. Caminamos como si siempre hubiese un ojo secreto dispuesto a sorprendernos, y esa expectativa condiciona nuestra forma de actuar. El mundo no es solo un escenario físico, sino un escenario social donde cada gesto puede convertirse en representación. En esa representación se juega un dilema profundo. Deseamos ser libres, pero al mismo tiempo no podemos escapar de las interpretaciones ajenas. El tropiezo, el error, la confesión involuntaria, se transforman en sellos que nos recuerdan esa dualidad. Por un lado, el individuo quiere ser dueño de su sentido, pero por otro lado, sabe que está atravesado por las percepciones que los demás fabrican. La vergüenza es el momento en que esa dualidad deja de ser abstracta y se vuelve carne viva. No hay refugio posible en la pretensión de invisibilidad. El intento de disimular, de fingir que nada ocurrió, suele aumentar la tensión porque lo que buscamos negar ya fue inscrito en la memoria del otro. La vergüenza es irreversible. Una vez aparece, no se puede deshacer el hecho de haber sido visto. La caída ya ocurrió, la mirada ya lo atrapó. Esa certeza convierte la experiencia en algo tan desgarrador. La vergüenza no es solo incomodidad, es la vivencia de lo irremediable. Sin embargo, ese mismo carácter irremediable le da un poder revelador. El individuo tropieza y, en ese instante, descubre una verdad sobre sí mismo que quizás nunca hubiera afrontado de otra manera. No puede evitar ser visto, no puede controlar la imagen que proyecta, y aún así, sigue siendo responsable de decidir qué hará después. La vergüenza abre la herida, pero también señala la posibilidad de respuesta. Y en esa tensión, en ese espacio entre la caída y la reacción, comienza a dibujarse el drama de la existencia. Ese drama que se abre tras la herida de la vergüenza revela algo aún más inquietante. La libertad no se destruye por la mirada del otro, pero sí se ve puesta a prueba. Sartre comprendía que, en el momento en que la vergüenza nos atraviesa, surge la oportunidad de reconocer la manera en que nuestra existencia queda entretejida con la de los demás. No somos islas aisladas, ni tampoco esclavos absolutos del juicio externo. Estamos en una tensión constante, y esa tensión es la marca de la libertad que nunca se entrega por completo. Lo que ocurre en esos instantes de exposición es que se nos muestra la fragilidad de la máscara que llevamos cada día. Queremos controlar lo que dejamos ver, pero la vergüenza destruye esa estrategia con brutal rapidez. Frente a una mirada que sentimos inevitable, las construcciones que intentamos imponer sobre nosotros mismos se derrumban. Y sin embargo, ahí está el núcleo de lo que Sartre llamaba la condición humana. Somos conscientes de esa caída, sabemos que las máscaras se rompen y seguimos siendo responsables de lo que haremos después de que caigan. Esa lucidez es lo que nos distingue, aunque nos resulte insoportable. En realidad, la vergüenza funciona como un espejo deformante. De repente nos vemos reflejados en la visión de otro, y esa visión puede resultar extraña, cruel, grotesca. No reconocemos al ser que aparece bajo ese reflejo, pero no podemos evitar admitir que de algún modo somos nosotros. Esa dualidad nos atormenta, porque pone en evidencia que la identidad no es algo sólido y cerrado, sino una narración vulnerable a interrupciones. Lo que creíamos un relato íntimo se revela como una historia escrita a varias manos, donde el otro siempre tiene derecho a añadir un capítulo que no controlamos. Cuando alguien se enrojece, baja la mirada o titubea bajo la presión de sentirse observado, no lo hace porque el gesto inicial fuese imperdonable, sino porque en ese instante comprende que no controla la forma en que será recordado. Lo insoportable no es el hecho, sino la conciencia de que queda grabado en la memoria ajena bajo una forma que ya no le pertenece. Esa huella lo trasciende y es allí donde el sentimiento se vuelve devastador.
La vergüenza no es tanto un error, sino la certeza de haber dejado una marca imposible de borrar en el escenario social. Pero la vergüenza también abre un terreno de lucidez. Al mostrarnos que no somos dueños del todo de nuestra imagen, nos invita a reconocer la desnudez inevitable de existir frente a otros. Y en esa desnudez se manifiesta la paradoja. Cuanto más intentamos ocultarnos, más conscientes somos de lo imposible que resulta esa tarea. La vergüenza nos obliga a recordar que vivimos en un teatro que nunca descansa, aunque intentemos desaparecer entre bambalinas. No importa lo hábil que creamos ser, siempre habrá una grieta que nos exponga. Sin embargo, en lugar de condenarnos a la pasividad, esta experiencia puede volverse una fuente de fuerza. La exposición no se puede evitar, pero la reacción sí depende de nosotros. Quien comprende que la vergüenza es inevitable puede transformar la angustia en afirmación. No significa ignorar lo ocurrido, sino apropiarse de la escena, asumirla como parte de la propia libertad. Sartre sostenía que el hombre está condenado a ser libre, lo que quiere decir que incluso en las situaciones más comprometidas, sigue siendo responsable de la forma en que responde. La vergüenza es la confirmación de que la mirada ajena nos condiciona, pero nunca nos determina por completo. El ser humano no puede impedir ser visto, pero puede decidir cómo continuar después de ser visto. La clave no está en destruir la mirada del otro, porque eso es imposible, sino en reconocer que, más allá de ella, hay siempre un margen de decisión. Ese margen es pequeño, pero suficiente para cambiar el sentido de la experiencia. Un gesto que parecía hundirnos puede transformarse en un acto de reivindicación, en una prueba de coraje, en una demostración de dignidad. La vergüenza muestra la herida, y en esa herida se abre la posibilidad de un movimiento nuevo. Lo más interesante es que esta dinámica no ocurre solamente en los episodios superficiales de la vida diaria. La vergüenza también se manifiesta en terrenos mucho más hondos, allí donde se cruzan los deseos, los temores y las pasiones. Cuando alguien reconoce que siente atracción por algo prohibido o que sueña con una ambición que teme confesar, la vergüenza se enciende como un recordatorio de lo que no puede ser dicho abiertamente. Y aún así, ese silencio impuesto demuestra hasta qué punto el otro está presente en nuestra vida interior. Incluso lo que no expresamos se moldea bajo la sospecha de cómo sería recibido. En este sentido, la vergüenza no se limita a los gestos externos, sino que invade la intimidad más profunda. Esa invasión tiene un efecto perturbador. Nos obliga a reconocer que no hay pensamiento completamente privado. Incluso las ideas que creemos más íntimas están atravesadas por la sombra del otro. Imaginamos cómo serían juzgadas, cómo serían recibidas, y esa imaginación ya condiciona lo que sentimos. La vergüenza se convierte en una especie de testigo interiorizado, un eco permanente que acompaña nuestras decisiones. No se trata solo de lo que el otro real nos dice, sino de lo que imaginamos que podría decir. Y en ese terreno, la vergüenza se convierte en una especie de guardián que vigila desde dentro. La fuerza de esta presencia nos muestra que la existencia humana no se define en soledad, sino en relación. La vergüenza no existiría sin el otro, y al mismo tiempo, no habría otro sin la conciencia de que nos revela a nosotros mismos. La paradoja es clara. Necesitamos de esa mirada que nos incomoda, porque sin ella jamás sabríamos que somos seres expuestos. La vergüenza es dolorosa, pero también es prueba de que habitamos un mundo compartido. Nos recuerda que la libertad no se ejerce en el vacío, sino en el roce con quienes nos rodean. Así, lo que comienza como un instante de incomodidad se transforma en una revelación mucho más profunda. No podemos escapar a la condición de ser vistos. La vergüenza nos arranca de la ilusión de control absoluto sobre nuestra identidad y nos devuelve a la realidad de una existencia compartida, en la que cada gesto resuena más allá de nuestras intenciones.
Y es precisamente esa imposibilidad de escapar la que abre un camino inesperado, un camino en el que la vergüenza deja de ser solo un sentimiento y se convierte en la señal de que aún queda algo más por descubrir en nuestra relación con el otro. Si la vergüenza anuncia la certeza de que vivimos expuestos, también abre el camino a otra experiencia más inquietante, la transformación de nuestra identidad bajo la presión de esa exposición. Sartre entendía que no somos seres estáticos, sino proyectos que se reinventan constantemente y que la vergüenza, lejos de ser un simple obstáculo, nos revela el carácter inacabado de lo humano. Al enfrentarnos a la mirada ajena, descubrimos que siempre estamos en construcción, que nunca hemos terminado de definirnos y que incluso los momentos de mayor incomodidad forman parte de esa edificación permanente. En ese sentido, la vergüenza puede interpretarse como una grieta por la cual se filtra la posibilidad de un cambio radical. Quien siente que ha quedado al descubierto enfrenta el dilema de encerrarse en la humillación o de apropiarse de lo ocurrido para abrirse a una nueva forma de ser. Esa elección no se reduce a un acto de voluntad superficial, sino a la aceptación profunda de que la identidad no es un bloque fijo, sino una corriente en movimiento. Lo que parecía un final vergonzoso puede convertirse en el inicio de una metamorfosis. Esa metamorfosis, sin embargo, no sucede en el vacío. La mirada que hiere también es la que obliga a inventar caminos inéditos. Sin la irrupción de esa incomodidad, muchas transformaciones jamás ocurrirían. La vergüenza actúa como un catalizador que nos empuja hacia la reinvención, aunque en el momento se viva como un castigo insoportable. Sartre veía allí la paradoja de la existencia. Lo que parece destruirnos puede, al mismo tiempo, darnos la oportunidad de ser distintos. La vergüenza no solo revela la fragilidad, también señala la posibilidad de un nacimiento nuevo. Lo singular de esta experiencia es que nunca se limita a la superficie de un gesto accidental. La vergüenza toca el núcleo de nuestras aspiraciones más íntimas. Si un deseo oculto queda insinuado, si un pensamiento secreto se adivina, lo que sentimos no es únicamente incomodidad, sino la amenaza de que nuestra versión más íntima ha sido arrancada de la sombra y puesta bajo una luz implacable. Esa revelación produce angustia porque muestra que lo más privado puede transformarse en lo más público en un solo movimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, nos recuerda que no hay verdad que pueda permanecer eternamente escondida sin empobrecer nuestra existencia. En este cruce de fuerzas se hace visible el carácter ambiguo de la vergüenza. Por un lado, parece condenarnos al encierro. Por el otro, nos brinda la ocasión de hacernos responsables de lo que somos. Esa ambigüedad es clave para comprender su potencia. Si el ser humano no pudiera experimentar vergüenza, jamás tendría conciencia de cuánto depende de la relación con los demás para constituirse. Pero si quedara atrapado en ella, perdería la libertad de reinventarse. La grandeza consiste en asumir la incomodidad como motor de transformación, sin permitir que se convierta en prisión. La vida cotidiana ofrece incontables ejemplos de este fenómeno. Una confesión inesperada, un error frente a quienes admiramos, una debilidad que se hace visible sin haberlo planeado. Todos esos episodios pueden convertirse en recuerdos dolorosos o en hitos de crecimiento. Lo que determina su sentido no es la vergüenza misma, sino la forma en que decidimos integrarla en nuestra narrativa. Podemos elegir la parálisis del silencio o la fuerza de la aceptación. En ambos casos, la experiencia marca un antes y un después, pero solo en la segunda opción se abre la posibilidad de avanzar con mayor autenticidad. Esta autenticidad no debe entenderse como una especie de transparencia ingenua, donde todo se dice sin filtros. Se trata, más bien, de reconocer que incluso lo incómodo forma parte de lo que somos. Integrar la vergüenza significa no negar los momentos en que fuimos descubiertos, sino aceptarlos como parte de la historia que nos constituye. Esa aceptación no elimina la incomodidad,
pero la transforma en un recordatorio de que seguimos siendo libres. La libertad no consiste en evitar los tropiezos, sino en la capacidad de hacerlos significativos en el curso de nuestra vida. Esa capacidad de dotar de sentido a lo ocurrido es lo que separa a la vergüenza destructiva de la vergüenza transformadora. La primera nos congela, la segunda nos impulsa. Ambas nacen de la misma fuente, la exposición inevitable frente a los demás. Pero la diferencia radica en la respuesta. Una mirada que nos sorprende puede hundirnos en el miedo o despertar en nosotros una determinación que no conocíamos. La vergüenza, entonces, se convierte en un umbral, o se vive como condena, o se abraza como impulso. Lo que resulta decisivo es comprender que la vergüenza no define la totalidad de lo que somos. Es un episodio, una chispa dentro del relato más amplio de nuestra existencia. Aunque se sienta insoportable en el momento, no tiene por qué fijarnos en un papel permanente. Al contrario, su verdadera fuerza reside en que nos muestra lo inestable de cualquier identidad. Lo que hoy nos hiere puede mañana convertirse en el símbolo de una superación. Lo que parecía un peso insoportable puede transformarse en la base de una nueva forma de caminar. El movimiento que genera la vergüenza nunca es lineal. A veces el recuerdo de una escena incómoda vuelve una y otra vez, como un eco que insiste en señalar la herida, pero en cada regreso, el recuerdo se transforma. Al principio paraliza, luego incomoda, más tarde provoca reflexión, y con el tiempo puede convertirse en la chispa de un cambio profundo. La memoria de la vergüenza no desaparece, pero se reinterpreta. En ese proceso se revela nuestra capacidad de no quedar reducidos a lo que ocurrió, sino de crear un relato más amplio que lo incluya. Por eso, comprender la vergüenza en su totalidad exige reconocer que no es solo un sentimiento negativo. Es también un espejo que muestra nuestro poder de resignificar lo que parecía un final. Nos obliga a admitir que no tenemos un control absoluto sobre lo que los demás ven de nosotros, pero también nos ofrece la posibilidad de convertir ese límite en el punto de partida de una transformación. La vergüenza nos enfrenta a lo más humano, la certeza de que somos vulnerables y, al mismo tiempo, capaces de elegir qué hacer con esa vulnerabilidad. Y es en ese horizonte donde lo frágil se convierte en posibilidad, que la vergüenza muestra su mayor misterio. Porque lo que parecía simplemente una herida puede revelarse como la entrada a una vida más consciente, más libre y más auténtica. Aunque el precio de acceder a ella sea el dolor de haberse sentido desnudo frente a los demás. Aceptar que la vergüenza nos atraviesa no significa resignarnos a ella, sino reconocer que en su filo se encuentra una revelación única. Es la prueba de que no somos entidades cerradas, sino seres abiertos a la mirada, vulnerables y expuestos, pero también capaces de reinventarnos. Allí donde sentimos que la incomodidad nos arrastra hacia abajo, se esconde la posibilidad de afirmar con más fuerza lo que queremos ser. No existe experiencia más profundamente humana que la de descubrir, a través de la incomodidad, que aún conservamos el poder de decidir. Sartre entendía que la existencia nunca está definida de antemano, que cada instante nos coloca frente al desafío de elegir, incluso cuando las circunstancias parecen limitarnos. La vergüenza no borra esa libertad, la revela con crudeza. Puede doler, puede dejar cicatrices, pero también abre la oportunidad de tomar un rumbo distinto. La paradoja es que en lo que parece nuestra mayor debilidad se esconde, en realidad, la prueba de que seguimos siendo libres. Si alguna vez sientes que la vergüenza te domina, recuerda que no es un muro definitivo, sino una puerta. Y lo que importa no es el tropiezo que la despertó, sino el paso que decides dar después de atravesarla. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar
o suscribirte al canal. Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.